Saludos, buenas noches. ¿Es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? En Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios lo quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y normalmente se da el debate de si algo o alguien puede ser borrado del libro de la vida. Hay quienes dicen, pues este es muy claro en este aspecto, pero ¿a qué se refiere básicamente quién puede ser borrado del libro de las vidas? ¿Sí? En otras palabras, ¿puede un cristiano perder la salvación? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que hay que guardar la salvación, hay quienes dicen que no. Yo en lo particular no creo que se pierda la salvación, ¿sí? En primer lugar, las escrituras son muy claras que la seguridad de un verdadero creyente es mantenida por el poder de Dios, sellado para el día de la redención, según Efesios 4:30, y todos aquellos que el Padre les ha dado al Hijo, Él no perderá ninguno, en Juan 6:39. Ahora, el Señor Jesucristo proclamó y dijo: yo les doy la vida eterna, ¿sí? Y no necesitan jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:28-29. ¿Sí? Ahora, la salvación es algo que es obra de Dios, según en Tito 3:5. Y su poder es el que nos guarda. O sea, decir que la salvación se pierde sería contraponernos a la idea o a los textos bíblicos antes expuestos. ¿Sí? Es decir, no, es que Jesucristo entonces mintió, o Jesucristo no aseguró la salvación. O si estamos en la mano del Padre, ¿quién nos va a arrebatar de ahí? ¿Qué lugar más seguro hay que en las manos del Padre? Ahora bien, si alguno al que se refiere en el libro de Apocalipsis 22:19, ¿sí?, como dice ahí, no son creyentes, entonces ¿quiénes son? En otras palabras, ¿quién puede añadir o quitar palabras de la Biblia? ¿Sí? Un cristiano verdadero, alguien que ama la palabra de Dios, no añadiría palabras o quitaría palabras de la Santa Escritura, buscando un segundo propósito, un propósito mezquino para llevar una doctrina falsa o tener fundamentos doctrinales falsos. No se trata de estar creando Biblias de conveniencia, ni no se trata tampoco de forzar la palabra de Dios o darle un significado que no es en realidad, ¿sí? Así que ¿quién se atrevería a quitar o poner o añadir palabras a la Biblia? Es muy probable que esa alteración de la palabra de Dios sería hecha no por verdaderos creyentes, sino aquellos que profesan ser cristianos. Aquellos que suponen que sus nombres están en el libro de la vida. Hablando en términos muy generales, ¿sí?, los dos principales grupos que tradicionalmente han alterado el libro de Apocalipsis y otros libros son las sectas pseudo-cristianas y aquellos que se apoyan en creencias teológicas muy liberales, ¿sí? Muchas sectas, teólogos liberales, proclaman el nombre de Cristo como propio y no son nacidos nuevos, que es el término bíblico definitivo para un cristiano. Alguien que no tiene el temor ni temblor de la salvación, alguien que no tiene el temor de agradar a Dios, claro que se va a ver tentado a retorcer, a endurecer, a transgredir lo que la palabra de Dios dice. Hay mucha gente que más que seguir a Cristo sigue a líderes, sigue a falsos profetas, a falsos apóstoles, a falsos pastores, a falsos cristianos y falsos líderes que navegan con bandera de cristianos cuando sus hechos indican que no lo son. Ahora bien, ¿sí?, dice, la Biblia cita varios ejemplos de aquellos que pensaron que eran creyentes, pero cuya profesión probó ser falsa. En Juan 15, Jesús se refiere a ellos como pámpanos que no permanecían en él, la vid verdadera, y por lo tanto no producen fruto alguno, ¿sí? Sabemos que son falsos porque por su fruto los conoceréis, según Mateo 7:16-20. Ahora bien,
¿Qué fruto está dando ese maestro? ¿Qué fruto está dando ese apóstol, ese pastor? O como pretendas hablar, ¿te está dando los frutos del Espíritu Santo? ¿Está por sus hechos desconocido? ¿O se está enriqueciendo del cristianismo? ¿O está haciendo negocio con el cristianismo? ¿O qué pretende con esto? Con esta doctrina de prosperidad. ¿Dónde quedó la doctrina de prosperidad ahora en esta cuarentena? ¿Dónde quedó el 2020, que iba a ser un año de prosperidad, donde ibas a tener un carro, una casa nueva y tanta cosa que te predicaron? ¿Sí? ¿Por qué si esos siervos de Dios hablaron, sí, o son utilizados por Dios, por qué ninguno te dijo en el 2020 cuida tu economía, porque la vas a necesitar? Porque durante 40 días vas a estar enclaustrado en tu casa. Nadie lo dijo. Al menos que yo sepa, no dijo ningún profeta. Ahora bien, los falsos maestros son como perros que vuelven a su vómito, como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, según una de Pedro 2:22. ¿Sí? Son aquellas personas que conocieron las cosas de Dios, son aquellas personas que apostataron de la palabra de Dios, aquellos que Cristo los sanó, los restauró, los levantó, aquellos que una vez que conocieron lo bueno, practicaron lo malo, que retrocedieron, aquellos que siendo pecadores, volvieron al pecado, porque les agradó más esa vida. No les gustó el cristianismo, ¿sí? Y empezaron a endurecer o transgredir la palabra de Dios. La rama seca, el perro y el cerdo son símbolos de aquellos que profetan tener la salvación, pero que no tienen más que su propia justicia en que apoyarse, no en la justicia de Cristo, que es la que verdaderamente salva. Son personas increíblemente suficientemente duras o suficientemente depravadas que pretenden juzgar a los demás bajo su propia óptica, creyendo que todo debe caber en cómo ellos quieren que sea, ¿sí? Que las predicaciones sean de una manera, que la enseñanza sea de una manera, que la alabanza sea de una manera, cuando Cristo no era así. Es difícil que aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo estuvieran dispuestos a alterar la palabra de Dios, ¿sí? Añadiéndole o quitándole, ¿sí? Desde luego reconocemos que la gente buena ha tenido sinceras diferencias en el área de la crítica textual, es decir, en la apropiada interpretación de la hermenéutica. Podemos tener diferencias si citamos un texto y en el contexto mismo de qué quiere decir la escritura. Algunos profundizan más, algunos profundizan menos, algunos van a la lengua original, otros hablan con el contexto histórico, otros con el contexto teológico, ¿sí? Otros con el contexto lingüístico, otros juntan todos los contextos y sacan una verdad aún más profunda. Y puede haber diferencia entre teólogos. Sin embargo, eso no significa que estemos chocando la palabra de Dios, sino más bien que tratamos de comprender la sintaxis o comprender la verdad en completa como es. Nadie tiene la exclusividad de la verdad. He visto y escuchado teólogos que han cometido tremendos errores teológicos, ¿sí? Pero en la búsqueda de la verdad vamos a cometer errores. Eso es inevitable. Ahora bien, pero puede ser demostrado que tanto sectarios como liberales repetitivamente han hecho ambas cosas, añadir y quitar palabras. Por lo tanto, podemos entender la advertencia de Dios en Apocalipsis 22:19. De esta manera, cualquiera que manipule este mensaje crucial encontrará que Dios no escribió en el nombre de la vida, se le negará el acceso a la ciudad santa y perderá cualquier expectativa de las cosas buenas que Él promete en sus libros santos. Es decir, ya se te dio la oportunidad de acceder a la ciudad santa, pero tú has rehusado acceder a esta ciudad. Tú pisoteaste lo bueno, ¿sí? Ahora, hablemos de lógica. ¿Por qué un Dios soberano y omnisciente, quien desde el principio sabe lo que acontecerá, escribiría el nombre del libro de la vida, sabiendo que tendrá que borrarlo cuando esa persona eventualmente apostate y niegue la fe? Podríamos preguntarnos, ¿sí? Además, leyendo esta advertencia dentro del contexto del párrafo en el cual aparece en Apocalipsis 22:6-19, claramente se muestra que Dios permanece consistente, que solo aquellos que han tomado en cuenta sus advertencias, se han arrepentido y ya han nacido de nuevo, ¿sí? Tendrán
toda buena expectativa futura de la eternidad. Todos los demás tristemente tienen un terrible y aterrador futuro esperándonos. ¿Sí? Dios sabe quién va a fallar, pero Dios nos da la oportunidad a todos. Dios no nos niega la oportunidad a todos. La salvación o la oportunidad de salvarnos es para todos. Aún. ¿Sí? Aún esa puerta, esa ciudad de refugio, esa ciudad santa está accesible. Tú puedes entrar, pero también puedes salir. ¿Por decisión de Dios? No, por decisión tuya. Tú decides quedarte o tú decides irte. Tú decides acariciar y besar la mano que te brindó ayuda o morderla. Ahora bien, otro verso que impacta este hecho es el que dice así: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. El vencedor mencionado en esta carta a Sardis es el cristiano. Comparen esto con primera de Juan 5:4, que dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y el verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Puede usted también mirar primera de Juan 2:13. Todos los creyentes son vencedores en los que se le ha dado la victoria sobre el pecado y la incredulidad del mundo. ¿Sí? Si usted se considera más que vencedor, pues sus hechos tienen que hablar que usted es más que vencedor. ¿Sí? Todo el cristiano genuino y verdadero es más que vencedor, porque ya vencimos, ya ganamos la carrera. Ahora, algunas personas en Apocalipsis 3:5 dicen que imaginan que la pluma de Dios preparada, lista para tachar el nombre del cristiano que peca. Y ellos leen algo aquí como: si fracasas, si no ganas la victoria, entonces vas a perder tu salvación. De hecho, borraré tu nombre del libro de la vida. Pero eso no es lo que dice el versículo. Jesús está dando aquí una promesa, ¿sí? No una advertencia. No es el propósito del Señor el que nadie se pierda. ¿Sí? No es el propósito del Señor en que usted sea arrojado al lago de fuego. No es el propósito del Señor que usted sea desechado. ¿Sí? La oportunidad está ahí. Y aún aquellos cristianos que retrocedieron, ¿sí? La oportunidad está ahí. Regresen a casa. ¿Sí? Aún si tú has caído en el sectarismo, en el judaísmo o cualquier secta neoliberal o cualquier doctrina contraria a Dios, en el mormonismo o en cualquier secta con una teología diferente que haya enchuecado la palabra de Dios, puedes regresar a casa. Hay mucha gente que es muy sincera, ¿sí? Mucha gente que ama a Jehová. Yo veo por las calles los testigos de Jehová y es gente que ama a Jehová. Porque solamente aquellos que aman a Jehová se arriesgan a salir con una pandemia en la calle. ¿Sí? Sin embargo, su teología es incorrecta. Sin embargo, los hechos nos muestran que ellos crearon su propia Biblia, que crearon su propia palabra y que la adecuaron y la modificaron según su teología a la que ellos defienden. Eso es innegable, indiscutible. Podrán decir que la escribieron basándose en libros antiguos, ¿sí? Pero es innegable que han torcido la verdad. También la Escritura nos dice, nunca nos dice que Dios borrará el nombre del creyente del libro de la vida. Ni siquiera hay una advertencia, ¿sí? Más bien, la promesa en Apocalipsis 3:5 es dirigida a los creyentes, a los verdaderos creyentes que están seguros de su salvación, a aquellos que viven siendo salvos, ¿sí? En contraste con la advertencia en Apocalipsis 22:19, que está dirigida no a los creyentes. Las palabras en Apocalipsis 22:19 no son para los cristianos genuinos ni a los creyentes genuinos, son para aquellos, ¿sí?, que creen que son cristianos, que creen que son salvos, que creen que obedecen la palabra del Señor, que creen que viven según el ordenamiento del Señor, pero no es así, ¿sí? En vez de cambiar sus corazones hacia Dios, intentan cambiar la palabra de Dios a su conveniencia. A eso se refiere este versículo.
hasta aquí llego, no puedo hacer un video más largo de 15 minutos, deseándoles que tengan una buena noche y que Dios me los bendiga mucho. No olviden dar un like y compartir este contenido y suscribirse a las redes